El problema que Cristo vino a resolver, por Chadwick Martin Stendhal. Mucha gente no entiende el problema que Cristo vino a resolver, por lo tanto, tampoco entienden la solución. Ellos aceptan el evangelio de la creencia fácil, del solo crean los hechos y se salvará. El problema no es solamente qué hacemos para que nuestros pecados sean perdonados, sino cómo obtendremos una vida nueva en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Dios está extremadamente interesado en nuestro crecimiento en la gracia, en el fruto del Espíritu y en el carácter con el fin de que estemos listos para vivir y reinar con Él sobre el universo entero. El plan de Dios incluye la rehabilitación del pecador, así como el perdón de sus pecados. Para entender el problema que Cristo vino a resolver, debemos regresar al jardín del Edén, donde empezó el problema. En el jardín, antes de la caída, encontramos a Adán y a Dios unidos en comunión. A Adán le fue dada autoridad sobre el jardín como administrador, pero Dios se reservó para sí mismo la autoridad final, la última palabra. Esta autoridad estaba representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó para sí el conocimiento de lo que es bueno hacer y de lo que es malo hacer. Puesto que Adán solo era un administrador del jardín y Dios era el dueño, cualquier decisión de Adán era susceptible de ser cambiada por Dios. Probablemente, Dios aprobaba la mayor parte de las ideas de Adán, pero ocasionalmente, Adán, a causa de su entendimiento limitado, se propondría hacer algo perjudicial para el jardín, y Dios tendría que ejercer su prerrogativa y su responsabilidad como autoridad final, y cambiar el plan de Adán. Parece que Adán se fue cansando gradualmente de que Dios tuviera la última palabra, y por el mal consejo y la maquinación de Satanás, primero Eva y después Adán, cedieron a la tentación de tomar por sí mismos el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo hacer. Ellos cayeron en la mentira de Satanás, de que ellos podrían ser como dioses. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis de él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Génesis 3, versículos 1 al 6. Antes de la caída, Adán tenía tres partes principales llamadas generalmente cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, los términos alma y espíritu han sido usados intercambiadamente en el Antiguo Testamento, así que el apóstol Pablo emplea una designación ligeramente diferente para las tres partes. Él emplea carne, hombre interior y espíritu. Cuando Adán pecó, Dios le había dicho que moriría ese mismo día. Adán murió espiritualmente ese día, pero hay otro aspecto en la caída de Adán. La carne sacó ventaja de la muerte espiritual de Adán, y la ausencia del poder de Dios en su vida usurpó el lugar que Dios había ocupado. La carne tomó el control de la persona interior de Adán y lo convirtió en esclavo de la carne, del pecado y del diablo. En lugar de ser una persona de tres partes, hecha imagen de Dios, Adán era ahora una persona de dos partes, con la carne al mando. Adán traspasó esta condición lastimosa a toda su descendencia, incluso a todos nosotros, los que vivimos hoy. Él aún tenía un lugar vacío donde el espíritu acostumbraba a morar, y el hombre ha estado tratando de llenar ese vacío espiritual de su ser con alcohol, con drogas, con diversiones, con materialismo, o con éxito en los deportes o en los negocios, pero nada llenará ese vacío espiritual. Dios creó al hombre para que esté en comunión con él. Como lo dijo alguna vez el famoso poeta Tennyson, el hombre estará sin descanso hasta que descanse en Dios.
necesitamos aclarar varios conceptos erróneos sobre la caída. Primero, la carne no es inherentemente mala. Dios dijo que era buena en gran manera, junto con el resto de la creación. Génesis 1, versículo 31. Adán y Jesús tenían la misma carne, sin embargo, en Jesús estaba bajo control y no era pecaminosa. La carne solamente es mala cuando ella es la que manda. Por ejemplo, no es malo comer, pero la glotonería es dañina. El sexo dentro del matrimonio no es pecaminoso, pero el adulterio y la promiscuidad son pecados. La carne fue concebida para servir al hombre interior, mediante el poder del Espíritu Santo. Solo Cristo puede controlar la carne. El término carne, tal como fue empleado por Pablo, incluye más que los apetitos carnales. El hombre caído tiene aún la mentalidad de la carne. Las Escrituras presentan algunas listas de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, versículos 19 al 21. A los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. El término hombre interior se refiere a la personalidad total, junto con las habilidades y destrezas. Después de que la carne tomó el control, la humanidad quedaba en peligro de retroceder al desenfreno total, así que Dios envió su ley para ayudar a estabilizar la situación. La ley tiene dos funciones, una para ejercer la restricción del pecado, mediante el temor al castigo, y la otra para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. La ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo. Gálatas 3, versículo 24. Nuestro gran problema es que estamos muertos espiritualmente, alejados de la comunión con Dios, y somos esclavos de la carne, del pecado y del diablo. Ahora podemos empezar a ver por qué Cristo vino en carne y vivió una vida de tentación al igual que nosotros, pero sin pecar. Y luego llevó esa carne a la cruz, como representante del hombre, para romper con el poder de la carne sobre la humanidad. Esta relación se muestra en una bella alegoría, en Romanos 7, versículos 1 al 6. Esta alegoría es clave para comprender una de las más discutidas y, sin embargo, más importantes secciones de los escritos del apóstol Pablo. El esposo en este ejemplo es la carne, y la esposa representa la persona interior. Que la persona interior sea femenina no es difícil de entender, cuando nos damos cuenta de que la iglesia entera es la esposa de Cristo. El esposo es abusivo. Entendemos esto por la especulación de lo que ocurriría si ella lo dejara. Esto se resuelve finalmente en que solo en el caso de que su esposo muriera, ella sería libre para casarse con otro. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Romanos 7, versículos 2 y 3. En Romanos 7, versículo 4, Pablo aplica la alegoría. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Nuestro hombre viejo muere mediante el cuerpo de Cristo. Ahora somos libres para casarnos con otro esposo, incluso el Cristo resucitado. Observe que el último propósito de Dios en esto es que podamos producir fruto para Dios. En las Escrituras, el fruto es el distintivo principal.
el fruto del Espíritu demostrado en nuestras vidas y en las verdaderas buenas obras, iniciados y fortalecidos por el nuevo esposo, el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que este análisis de la alegoría sea correcto? Después de todo, muchos comentaristas proponen que la ley es el esposo viejo, pero acaban por decir que, como la ley no muere, la alegoría de Pablo no viene a propósito. El versículo 5 aclara que el esposo viejo es la carne, porque mientras vivíamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando a muerte. Ahora, ¿cómo son perdonados nuestros pecados en esta transacción? Una vez que nos hemos identificado en la muerte de Cristo, estamos muertos para la ley del pecado y de la muerte. Como nos dice Pablo en el capítulo anterior de Romanos 6, versículo 7. Porque el que es muerto, justificado es, liberado, del pecado. Todo cristiano debe memorizar este versículo, pues es uno de los más importantes de la Biblia. La verdad jurídica que está detrás del perdón de los pecados es que, legalmente, ningún juez aceptará una acusación contra un hombre muerto. Como lo dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo Jesús es el que murió, por nosotros en nuestro lugar. Romanos 8, versículos 33 y 34. Él tomó todos los cargos legales que había contra nosotros y los clavó en la cruz. Como diríamos hoy, Él escribió, pagados totalmente, refiriéndose a todas nuestras deudas y a todos nuestros pecados contra Dios y contra el hombre. Observe, por favor, que estos beneficios los recibe no aquella persona que solo cree que Cristo murió en la cruz, sino la persona que se identifica con la muerte y la resurrección de Cristo, mediante el arrepentimiento y la fe. Si el esposo viejo no se considera muerto, usted será tenido como un adúltero espiritual si trata de tener los dos esposos, la carne y Cristo. Muchos versículos nos enseñan esta verdad. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, versículo 24. Porque si vivieres conforme a la carne, el esposo viejo, moriréis. Mas si por el Espíritu, Cristo el esposo nuevo, mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, versículos 13 y 14. Véase también Santiago 4, versículo 4. Esta es exactamente la misma conclusión que saca Pablo de esta alegoría. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra. Romanos 7, versículo 6. Observe, por favor, que la anterior alegoría también nos da una clave para entender el resto de Romanos 7. Aquí encontramos las propias experiencias de Pablo como un judío tratando de cumplir la ley. Él afirma que ama la ley, según el hombre interior. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 23. Este ejemplo de Pablo completamente derrotado no es ejemplo del Pablo cristiano, teniendo experiencias altibajas, pero es el Pablo antes de su conversión, tratando de cumplir la ley con sus propias fuerzas. Si usted cree, como lo creen muchos comentaristas, que este cuadro del Pablo derrotado es el del Pablo, el apóstol, entonces, ¿qué esperanza le queda al resto de nosotros de conseguir la victoria? El mismo hombre no puede decir, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte?» Versículo 24. Y también decir, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4, versículo 13. El grito de la derrota en Romanos 7 es el de Saulo, el judío, antes de la conversión, y el grito de victoria es el de Pablo, el apóstol, caminando en el Espíritu. Mucha gente piensa que la vida cristiana es una batalla constante de altibajos con la carne y el espíritu. Estas ideas vienen de una comprensión equivocada de Romanos 7 y también de otros versículos tales como Gálatas 5, versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra,
para que no hagáis lo que quisierais. Según los estudiosos de la palabra de Vincent, la última parte de este versículo es aplicable a ambas premisas anteriores. Por tanto, lo que Gálatas 5, versículo 17 está diciendo es que si usted está viviendo según la carne, entonces el Espíritu no puede hacer lo que él quiere, y que si usted anda en el Espíritu, entonces la carne no puede hacer lo que ella quiere. En otras palabras, o usted está viviendo según la carne, o está andando según el Espíritu, pero no puede hacerlo en ambos al mismo tiempo. Esto queda muy claro cuando vemos el versículo anterior, Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 18, pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, del pecado y de la muerte. Así en este momento, o usted está viviendo bajo la carne, o bajo el Espíritu. Mientras usted anda en el Espíritu, durante semanas, meses o años, tendrá victoria. La única manera en que usted puede ser derrotado es cuando aparte su vida del control del Espíritu Santo y empiece a vivir según la carne. Esto es extremadamente peligroso, puesto que, si viviereis conforme a la carne, moriréis. Romanos 8, versículo 13. Pero, como ya lo hemos citado antes, mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales, y sólo ellos, son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14. Veamos los círculos que simbolizan la carne, el hombre interior y el espíritu. Sabemos que el hombre viejo, muerto espiritualmente en delitos y pecados, Efesios 2, versículo 1, es un esclavo de la carne, del mundo y del diablo. Ahora, cuando la palabra de la verdad del Evangelio llegue a él, aun cuando sea un esclavo del pecado, Dios le ha dado libre voluntad en un solo asunto. Puede decidir permanecer donde se encuentra, como esclavo del pecado, o puede repudiarlo y apartarse de esa condición esclavizante por medio del arrepentimiento y poner su fe y confianza en Cristo, como su nuevo Señor y su Salvador. Cristo, la palabra viviente de Hebreos 4, versículo 12 y 13, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta entrar al alma y el espíritu, y entrará inmediatamente en el corazón receptivo. Él condenará el pecado, y acabará con la servidumbre y la esclavitud a la carne, y liberará al cautivo. Ordenará a la carne que salga de todas las áreas donde haya usurpado el poder. En lugar de la mente carnal, Él se instalará allí, en su reemplazo, y nosotros tendremos la mente de Cristo. Él nos limpiará y escribirá sus mandamientos en las tablas de nuestros corazones, el nuevo pacto. Toda esta operación se llama la circuncisión del corazón. Colosenses 2, versículos 11 y 12. Donde la espada cortante de dos filos, la palabra viviente, nos hará libre de las cadenas, liberándonos de la esclavitud de la carne. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 36. Aleluya, que es Salvador. Él libertará a los cautivos y romperá todas las cadenas. Después de que Él nos ha librado, nos hace una amonestación. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar presos en el yugo de servidumbre. Gálatas 5, versículo 1. Son cosas tales como los vicios mundanos, al igual que las reglas religiosas que tratan de tomar el control y decidir cuándo, cómo y dónde, y por medio de quién oraremos y adoraremos. La verdad grande y maravillosa es que Dios quiere que nosotros tengamos comunión directamente e íntima con Él mediante el Espíritu Santo, sin que haya mediación de nada ni nadie. Nosotros vamos a entrar con confianza ante el trono de la gracia. El velo se rompió por medio, y estamos invitados a santificarnos para entrar en el lugar santísimo de la plenitud de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El problema que Cristo vino a resolver, por Chadwick Martin Stendhal.